Rodolfo Nostroza es sin duda uno de los más admirados poetas nacionales y de Latinoamérica. Su producción poética no es tan vasta propiamente, pero sí sumamente significativa. Es uno de los escritores en realidad más completos que tenemos. Ha escrito poesía, ha escrito ensayo, crónica, ha hecho teatro, narración, novela, cuento, etcétera. Y ahora, dentro de algunos días, ingresará al menos en el territorio nuestro en la ocupación tan importante y tan valiosa por lo que significa en cuanto a enseñanza como conferencista. Estoy con él en estos momentos y vamos a conversar y escuchar su palabra. Bueno, ¿qué te cuento? Esto comenzó en México hace unos 3 años que yo estuve ahí viviendo y dictando conferencias. Ya hace muchos años que conozco México, estuve como un año viviendo ahí. Y me di cuenta que México había retrocedido de la muerte de Octavio Paz, que fue muy cercano a mí, y defendió posiciones siempre de vanguardia. Esto había retrocedido mucho hacia el modernismo, quiero decir, era un retroceso bastante notorio, ¿no? Porque en México no hay que olvidar que México es un poco la cuna del modernismo, ¿no? Que es por lo menos el país que reúne la mayor cantidad de Claro, poetas modernistas, sí, ¿no? sí, sí. Y ha calado muy profundamente el modernismo entre las masas, el público. La gente identifica mucho la poesía como la poesía de Juan de Dios Peza, o Sí, sí. ¿no? Así, todos estos modernistas, ¿no? Amado Nervo, que han tenido muchos, ¿no? Y Salvador Novo, hay un montón de poetas, una gran generación de modernistas, ¿no? Que marcaron con su impronta el estilo mexicano, un poco lo que la gente entiende por poesía en México, ¿no? En general, es una poesía para ser declamada prácticamente, una poesía muy exteriorista, muy para ser declamada, como Chocano, por ejemplo, ¿no? Y que en realidad hasta ahora se cultiva en México y hay recitadores inclusive que así habla como, que recitan como Berta Fischer, ¿no? Ajá, sí. Y ocurre que de repente en las recitales poéticos hay de repente un cantante, por ejemplo, que asoma por ahí, o un guitarrista, o una cosa que bien te parece más una actuación literaria y musical de los colegios. Sí, Porque esta poesía es para toda la familia. sí, sí, sí. Entonces, en esa poesía no hay mucha disonancia, puede ser, pues no hay mucho erotismo, no hay nada. Entonces es una cosa muy sugerente nada más, pero no tiene ninguna crudeza y puede ser escuchada por cualquier miembro de la familia. Entonces es una cosa que es una especie de reunión familiar, la gente va con sus hijos y con su familia a ver a un recital de poesía. Esto me impresionó mucho a mí porque era una cosa que me recordaba más bien mi juventud, mi infancia casi, ¿no? Cuando los festivales de la primavera. Y entonces me pareció que era un retroceso muy notorio hacia posiciones muy conservadoras. Entonces decidí, y además había una confusión. Ellos confundían, no sé si deliberadamente o casualmente, en modernidad con modernismo, ¿no? Moderno, que es claro, Que diferente no es lo completamente, mismo, no, 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 no no. tiene nada que ver inclusive, ¿no? Y entonces yo traté de hacer un deslinde, ¿no? ¿Qué cosa es modernidad? ¿Qué cosa es modernismo? Y por último ahora, ¿qué cosa es posmodernismo? ¿No es Posmodernidad. cierto? La mayor parte de estas conferencias son sobre la modernidad y hay un poco sobre la posmodernidad. Y comienzo con esto, con el modernismo, ¿no? Pero abarco una gran cantidad de manifestaciones, quiero decir, trato de explicarme a mí mismo y explicar a mis auditores en qué consiste verdaderamente la modernidad, qué cosa es ser moderno, qué, cuál es la instancia que nos separa del modernismo, ¿no? Y entonces, para eso apelo a una serie de los grandes fundadores de la poesía moderna, Apollinaire, Sí, Mallarmé, en fin, ahí tengo una lista de 16 autores que trato, ¿no? Este, Porque cada uno de ellos representa una faceta de la modernidad, de la modernidad, ¿no? Por ejemplo, no sé, Mallarmé es un poco la página en blanco, el silencio, ¿no es cierto? sí, La ocupación de la página, el espacio de la página, el espacio real y no virtual de la página, ¿no? Y por ejemplo también
ponte, bueno, Apolinea es la erupción de la ciudad, ¿no? La ciudad con la Torre Eiffel y toda la cosa. Es los símbolos de la modernidad, la ciudad, el modo de vivir. Te olvidas que venimos de una poesía bucólica, que era campestre, ¿no? Entonces este metaforiza sobre los edificios, los trabajadores, la vida moderna. Y así, cada uno representa, no sé, Breton, el surrealismo, ¿no es cierto? Y cada uno representa una faceta de la modernidad. Son muchas, es como un poliedro, ¿no? En cuyo centro está anidada la modernidad. Y excluye una serie de formas anteriores y posteriores, ¿no? Es una cosa identificable, reconocible, a la modernidad. Entonces, esto me interesa mucho porque en el Perú, desde Vallejo, tenemos una impronta moderna. Sí, justo iba a mencionar el caso de Vallejo. Claro. Trilce, ya pasando de modernidad a lo que ahora conocemos como posmodernidad. ¿Ah? ¿Trilce sería posmoderno? No, todo lo A pesar de moderno, absolutamente moderno. Creo que me confunde también el asunto de la posmodernidad. Sí. Creo que todavía no está muy claro, es un concepto más o menos novedoso, moderno, digamos, más moderno, digamos. Entonces no tenemos todavía, no está todavía muy fijado este asunto. Yo quiero delimitar también qué es la posmodernidad, dónde comienza y dónde va, ¿no es cierto? Entonces, esto es un tipo de conferencia, como te digo, son 16 conferencias, una conferencia semanal, durante, son 4 meses, ¿no? Que me va a tomar cada ciclo, ¿no? Y creo que despierta mucho interés, porque es una cosa, esto va al fondo del asunto, no es una cosa superficial, ni de orden táctico, ni cosa, claro. no, es una cosa que va al fondo del asunto. ¿Por qué Vallejo es moderno? ¿Por qué la poesía peruana es mucho más moderna que la mexicana, Sí, por ejemplo, ¿no? Rodolfo, una de las características, uno de los aspectos muy notorios de la posmodernidad y que todo el mundo lo menciona, es el desencanto. Claro. ¿Qué tiene que ver con la poesía? Viene más lejos todavía porque te olvides que el surrealismo comienza con Jacques Vallée, que es un desencantado total de la guerra del 14 y 18, que eso es una víctima de la guerra, ¿no? Es un nihilista. Y eso tiene que ver mucho con el nihilismo que campea. La salida del nihilismo es el surrealismo, pero realmente el desencanto es una cosa que se entiende muy bien después del fracaso de la política, utopías, ¿no? Las utopías y las políticas que se han estrellado con la realidad, ¿no? Sí, pero en líneas generales el poeta, podríamos decir que cualquiera sea la época en que ha vive, ¿es un desencantado? No. Creo que depende de las épocas y también el carácter del poeta, ¿no? Yo soy, fíjate, curiosamente, yo soy básicamente optimista, y sin embargo soy muy desencantado. En mi vida normal soy muy optimista, pero respecto a la política soy completamente desencantado. No creo en la política, detesto la política. Creo que deforma a la gente, deforma a la sociedad, que no es lo que la gente espera de la política. Sí, coincidimos y creo que muchos coinciden contigo. Y hablando de política, la política es en cierto modo sinónimo de poder o el poder es una de sus expectativas. Un poema tuyo habla del poder. El poeta y el poder, ¿qué relación hay, existe? Bueno, generalmente el poeta está contra el poder. Hay uno que yo no conozco muy pocos casos en que los poetas estén apoyando al poder, ¿no es cierto? Porque, bueno, hay unos casos los políticos, por ejemplo, claro, la política deforma la cosa y hace que, por ejemplo, los poetas rusos entren en el asunto del poder, ¿no es cierto? Que la cosa oficial sea el socialrealismo. Y también ahora en Cuba, también los cubanos también que siguen los mismos preceptos. Y ha habido una corrupción de la poesía por el poder en estos casos, pero la mayoría tiene un buen sentido de alejarse del poder, de criticar el poder. Nosotros estamos aquí para establecer un contrapeso al poder, ¿no? No para afiliarnos al poder. Hablando de ideologías, el marxismo habló, por ejemplo, de que la religión era el opio del pueblo, pero andando el tiempo, si analizamos bien lo que ha ocurrido en la historia, el marxismo ha sido convertido en el opio del pueblo por los que quisieron ponerlo en práctica.
la poesía va en contra del opio. Claro, la poesía no tiene mucho que ver con el opio, tiene más que ver con la marihuana. El oro de Acapulco. El oro de Acapulco, sí. Pero nada que ver por eso lo pongo como ese poema que tú mencionas, es Propercio, ¿no? Sí, Propercio, porque Propercio, este poeta latino, estaba contra el poder, ¿no? No quería saber nada con César y sus empresas heroicas. Él quería cantar a Cintia, su amada, ¿no? Y contraponía el amor al poder. Yo también lo hago. Y siguiendo también, te voy a decir que siguiendo la época, porque no hay que olvidar que esto viene también mucho de los hippies, ¿no? De la contestación durante la guerra de Vietnam. Y claro, mayo 68. 68, que yo viví plenamente, ¿no? Sí, 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 sí. Así que conozco mucho el tema. Dos. Así que bueno, es un poema que me salió solo, quiero decir, ¿no? Y creo que pero yo quisiera insistir en estas conferencias porque es una cosa que abarca un poco más que esto. Por ejemplo, hay muchas, no solamente me limito a poetas, sino también para completar, ¿no? Comienzo con los poetas, efectivamente le doy más importancia a los poetas, pero también somos prosistas, ¿no? Lo más emblemático, ¿no es cierto? Algunos, por ejemplo, Proust, ¿no? Proust, Kafka, Joyce y Borges, son los únicos 4 prosistas que menciono, ¿no? Entonces aquí y entonces con eso voy a cerrar, pero quiero dar un panorama bastante amplio para que le sirva a los poetas peruanos que ya por sí, bajo la influencia de Vallejo, somos grandes modernos, ¿no? Sí. Y aquí yo en este esquema pongo a Vallejo como la palabra vertida hacia adentro. No es una palabra comunicativa, no sirve para comunicar. Los poetas de Tricio no se pueden recitar en público. No. Es absolutamente imposible. No son modernistas por esa razón, ¿no? Más bien es una habla interior dirigida hacia sí mismo, con una serie de códigos absolutamente personales que no se deja penetrar por el lector. Es una característica del modernismo, la modernidad, quiero decir, ¿no? Es el lenguaje privado que algunos poetas construyen, ¿no? Sí, por eso el surrealismo forma parte también de... Por supuesto. La modernidad. Entonces es una cosa que yo creo que hay que estimular esta tendencia hacia la modernidad de los peruanos, de los poetas peruanos, escritores peruanos, porque para distanciarnos definitivamente de corrientes mucho más anteriores. Y es una cosa que se ha sembrado aquí y debe continuar. Y creo que vamos a darle mayores alternativas, mayor radioacción a los poetas para que entiendan profundamente qué es lo de la modernidad y puedan usarla en su propio poema, ¿no? Tú has dicho en algún momento, si no me equivoco, que la poesía para ti es conocimiento. Sí, claro. Y el poeta en este caso está demostrando que debe ser una suerte de docente. Docente no me gusta la palabra porque no maestro, digamos, prefiero maestro, ¿no es cierto? Claro. Sí. Entonces, estamos aquí también para enseñar, que es que la poesía que comporta una gran carga de conocimiento, siempre ha sido así. Una cosa, tú eres uno de los pocos poetas importantes, valiosos que tenemos, con los que es fácil conversar, porque no se encuentra esa barrera de la solemnidad o de rehuir. Yo huyo de la solemnidad. Yo soy naturalmente democrático. Sí. Tengo una llaneza democrática que yo no me niego a hablar con nadie, ¿no es cierto? Y no veo razón para andar huyendo, escabulléndose. Y bueno, si tengo algún rol que cumplir, lo estoy cumpliendo de esta manera, ¿no? Sencillamente, ¿no? La poesía que has escrito, que escribes, es impulsada por eso que conocemos como inspiración. Sí, claro, yo creo que es fundamental la inspiración. Es fundamental. No siempre, no siempre un poema es inspirado, ¿no? Porque la cuestión en la poesía está entre la inspiración y el oficio. Sí. Si el poema no es producto de la inspiración, debe ser producto del oficio.
¿no? Pero lo mejor es que el oficio sea coadyuvado, que sea apuntalado por la inspiración, porque te da un enorme vuelo en ese momento, ¿no? Es decir, la inspiración, no sé si tú la conoces, no sé cómo lo harán los otros poetas, porque no hablamos mucho de eso entre poetas, pero con algunos sí hablaba, por ejemplo, con Calvo, que era íntimo amigo mío, hablamos de la inspiración, yo lo he visto escribir poemas tremendamente inspirados, ¿no? Claro, No puede negar que hay algunas cosas que son fantásticamente inspiradas, tienen un vuelo tremendo. bueno, Cisneros también hablaba. Cisneros, Claro, recuerdo claro. que hablaba que pasaban varios meses sin escribir porque no le venía la inspiración, ¿no? Y una Sí, especie de sí. frustración de repente sentía y Yo creo le que pasa a cada uno todos. tiene su manera de matar pulgas. Sí, Y yo que concibo que si la inspiración es un poco un premio al mérito, en el sentido de que uno tiene que estar trabajando mucho con la mano muy caliente, ¿no? Que tiene que estar con un gran oficio. Porque la inspiración te dicta cosas que tú tienes que saber interpretar, ¿no? No es que te dicta una voz, sino que son sí, estímulos sí, sí. que vienen, que tú tienes que dar forma a eso. Claro, claro. Y cuanto más armas tengas tú del oficio, mejor lo puedes interpretar, ¿no? Mejor lo puedes decir. Creo que un gran equilibrio se produce entre inspiración y oficio. Siempre en el oficio hay un poco de inspiración y en la inspiración un poco de oficio. Durante la historia han ocurrido movimientos, se han presentado incluso en esos movimientos actitudes, las llamadas parricidas, iconoclastas, en fin, ¿no? Siempre tratando de golpear al anterior. En el Perú ocurrió algo similar en los años 70. Y uno de los relativamente golpeados, porque no duramente golpeados, fuiste tú, por ejemplo, como Bracero. ¿Qué actitud, o mejor dicho, qué sentimiento fue el que experimentaron los poetas aludidos en esa época, como tú, por ejemplo? Y yo me quedé profundamente extrañado, porque esa gente que me atacó a mí, lo dio a hacer, eran los que venían a comer a mi casa. A esos los invitaba yo a mis fiestas y a mis reuniones, a esos mismos, ¿no? Y después salieron con Domingo 7 tirándome una apuesta, poco, ¿no? Por lo menos por elegancia debían haberse abstenido, ¿no? Hablando de comer en tu casa, ¿no? Me recuerda algo que yo he leído y me entusiasmó, me conmovió de alguna manera, una rusa que vivió en París, Y decir, Desiree Lieven, Lieben. ¿Qué recuerdos tienes de una ella? íntima amiga mía. Una No, extraordinaria mujer, tengo ¿no? grandes recuerdos de ella, porque realmente era como una madre para nosotros, Sí, ¿no? sí, Era sí. una señora ya que 90 años, ¿no? Me acuerdo cuando la última vez que la vi éramos muy íntimos, éramos muy cercanos. Yo iba a almorzar a su casa, digamos, los sábados, bueno, nos alternábamos para cocinar, ¿no? Los domingos, los sábados era para el vulgo, digamos, para el público en general, Sí, un sí, montón sí. de gente. Y los domingos nos reuníamos un grupo de los más cercanos a decir y cocinábamos. Nos turnábamos para cocinar, hacer el mercado, nosotros mismos nos ocupábamos de todo. Y yo era lo más constante, ¿no? Bueno, era una cosa absolutamente democrática. Había un cartel en la pared que decía prohibido prohibir, ¿no? De mayo Mismo mayo 68. 68. Ahí Y venía. que era ella provenía de la nobleza Era rusa. una princesa, Sí, pues, ¿no? una Veo princesa. personajes extraordinarios, Era ¿no? Lieven, claro. Sí, sí, sí. Su tío había sido embajadora de Rusia en Francia. Claro. Vive con una gran familia. Pero con la revolución tuvo que salir y todo. Y fue tomando, cuando salió exiliada, es toda una historia apasionante, ¿no? Comenzó primero con la derecha, que la gente, los nobles que se iban y combatían a la revolución desde afuera. Pero después se dio cuenta que no era así y se fue para el otro lado, terminó en la Guerra Civil Española, Sí, ¿no es sí, cierto? sí, sí. Me acuerdo de que ella tenía un amante, su compañero, ¿no? Gerard. Y Gerard se conocieron también en francés, ¿no? Se conocieron en España. Entonces se conocieron así, estaba se acercó a ella en un café y le dijo, ¿sabes dónde puedes conseguir un poco de dinamita? Pues, su Eh, entrada. Como ocurre con este tipo de personajes, se generan también leyendas, en fin, se inventan cosas, ¿no? Una de esas cosas, según conocí, es que
César Vallejo habría tenido también un acercamiento amoroso a ella. No, no creo. Una leyenda nomás. No, lo dudo mucho. No, no eran de la... nada que ver. Ella me habló también de Vallejo, pero nunca tuve No, ningún no, no, interés, no. no, que yo sepa, no. Y a mí Vallejo iba así a la casa de cine. Bueno, era la posguerra, ¿no? Había mucha miseria en París, había mucha pobreza y la gente vivía, nosotros Vallejo era pobre, había mucha gente pobre, En líneas generales, claro. que pasaban el día comiendo, tomaban con una botella de vino y comían pan y vino, ¿no? Prácticamente. Entonces él iba, se juntaba su dinero y hacían una olla común. Sí. Vivía muy pobremente, pero con una gran solidaridad, ¿no? Ella me contó alguna historia sobre Vallejo. Pero no Eh, fueron muy amigos. claro, No, claro. no fueron muy amigos. Rodolfo, algo personal o familiar. Un poema que me conmueve en Consejero del Lobo es aquel en el que hablas de tu padre y hablas de Huaraz. Tu padre tiene una significación extraordinariamente grande. Tú escribiste un poema también Bueno, claro. hace pocos años. Lo voy a hacer mi padre, sí. Claro, Bueno, fue un gran poeta, mi Octavio. padre, claro, Octavio. Él me enseñó, bueno, el ejemplo, él nunca me enseñó a escribir poesía, nunca me dijo, bueno, me hablaba de vez en cuando esto, ¿no? Pero me leía su poema, yo tenía el ejemplo vivo de él, ¿no? Y entonces era un gran poeta, he publicado lo poco que pudo rescatar de su poesía, la he publicado hace unos años, hace 3 o 4 años, ¿no? Y realmente me marcó mucho, porque bueno, además tuvo una vida muy infeliz y muy comprendida y todo, siendo una persona bastante extraordinaria, ¿no? Y me marcó mucho que lo que uno siempre sigue es el ejemplo. No es lo que le dictan los padres, sino lo que uno ve en los padres, que uno ¿no? ve en los padres, claro. Claro. Uno aprende de esa enseñanza que no se da con la palabra, sino que con el Con el ejemplo. ejemplo, es lo más importante, porque los hipócritas católicos dicen, no hagas lo que yo digo, haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago, dice ellos, Sí, ¿no? sí, sí. Eso no es predicar con el ejemplo, eso es una hipocresía total. Claro, ¿no? claro, Nico. Y más bien el ejemplo es que me sirvió mucho para, no sé, por ejemplo, mi padre estuvo mucho tiempo inédito, ¿no? No publicado, en esa época también era bien difícil publicar. Pero en fin, pero él seguía trabajando, él seguía, no le importaba que sus obras no saliesen, seguía constantemente trabajando, esperando un futuro mejor. Y eso es lo que yo he aprendido también de él, ¿no? Tener un poco de resistencia frente a aguantar, ¿no es cierto?, la adversidad, los momentos difíciles que no son pocos en este oficio. Sí. Y entonces poder sobreponerme a eso y seguir trabajando aunque no me publique, aunque no monte mis piezas de teatro, me importa un pepino. Claro. Y yo trabajo para el futuro. Eh, ¿Qué es para ti la consecuencia? ¿Qué es ser consecuente? Porque es un concepto que muchos manejan. Consecuente es tener continuidad en algunas ideas que tú puedes saber, pero también, bueno, consecuente no es únicamente defender posiciones, digamos, de principio, ¿no? Porque eso puede ser consecuente con una ideología, pero tú puedes cambiar de ideología también, Con todo derecho. con todo derecho. Entonces tú puedes ser consecuente con la ideología nueva que has adoptado, ¿no? No es cuestión de, después de tanto despelote con el comunismo y el socialismo, todo el mundo se ha decepcionado, todo el mundo ha dicho, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Si ya no hay esta ideología. Entonces, ¿con qué le reemplazamos? Aquí la gente no ha hecho nada. Quiere decir que ni se han dado cuenta que el muro de Berlín se cayó. Sí. Siguen pensando como si hubiera todavía el muro de Berlín. Sí, sí, anclados en los Entonces, 70. no han reflexionado sobre esto, no han procesado todos estos nuevos problemas. Y entonces no hay solución de recambio, quiero decir. No han encontrado, ellos que los llamados a hacerlo, no han encontrado ninguna solución de recambio y siguen aferrados al dogma de los 70. Y Están siguen locos. inmersos en el poder, pero en el poder ajeno. En el poder ajeno. No me gusta, realmente. Yo estoy bastante distanciado de toda la gente de mi juventud, quiero decir que han adoptado sus banderas, se han seguido insistiendo en la misma línea y me parece escandaloso.
Me pasaba, yo hablaba con un amigo mío que me decía que él seguía afiliado al Partido Comunista. Yo lo miraba como un dinosaurio. ¿Qué este pata qué hace con esto? ¿Qué puede significar el Partido Comunista del Perú en ese momento, no? Verdades, sobre todo sinceridades, son las que nos ha dado a conocer Rodolfo Nostroza. Sinceramente yo tengo que decir que ha sido un momento bastante agradable, bastante honroso y sobre todo enriquecedor conversar con él.